Yo les voy a hablar acerca de las decisiones clínicas que tomamos en la fase aguda del tratamiento del infarto cerebral y de cómo nos apoyamos mucho con la imagen para estas decisiones clínicas. Entonces, en términos generales, hay que saber que el infarto cerebral es una emergencia médica. Como ustedes saben, esto ha pasado de ser un padecimiento que no tenía mucho tratamiento a tener un tratamiento agudo que hace mucha diferencia en la funcionalidad y la vida del paciente. Yo sé que que se considera una verdadera emergencia. Se han desarrollado tratamientos efectivos para los pacientes, sobre todo de reperfusión en la etapa aguda, pero estos tratamientos son tiempo dependientes. El paciente va perdiendo la oportunidad de recibir estos tratamientos con el tiempo y también diferentes pacientes evolucionan con diferente velocidad. Afortunadamente, en esta etapa del infarto cerebral, en la etapa aguda y cuando llega el paciente a la sala de urgencias, tenemos mucha evidencia científica y todo el tiempo están saliendo cada vez más estudios que nos ayudan a tomar decisiones con los pacientes. Y entonces es una labor muy importante por nuestra parte conocer esa evidencia y actuar de acuerdo a la evidencia científica que es abundante. Pero también hay que adaptarnos. En todos nuestros hospitales hay carencias, en todos nuestros hospitales hacen falta cosas, entonces tenemos que poder ofrecerle al paciente lo más que podamos con lo que tenemos, entonces hay que hacer ese balance. Eh, Partimos del hecho de que hay 3 tratamientos con eficacia probada para infarto cerebral. Primero los de reperfusión en la etapa aguda, la trombolisis intravenosa con alteplasa y ahora con tenecteplasa hasta cierto punto, y la trombectomía mecánica y el manejo en una unidad de stroke. Y la imagen en la decisión inicial de tratamiento con reperfusión en la etapa aguda es muy, muy importante. Lo que queremos hacer es esto: el paciente tiene una oclusión vascular, ya sea distal, como en este caso, ya sea proximal. Esa oclusión está haciendo que el cerebro tenga un sufrimiento y entonces tenemos que tomar la decisión rápidamente de tomar una medida de reperfusión, ya sea médica o mecánica, para mejorar a ese paciente. ¿Qué sucede entonces con un paciente que llega a la sala de urgencias con un infarto cerebral? No es que esté establecido ya el problema y no podamos hacer nada al respecto, sino que hay una zona, como ustedes saben, de núcleo necrótico, en este caso aquí lo ven en rojo, y una zona de penumbra. Y conforme pasa el tiempo, el núcleo necrótico va creciendo, va desapareciendo y va abarcando la zona de penumbra hasta que ésta desaparece por completo. Pero hay algunos pacientes que no tienen mucha circulación colateral en el cerebro, ya hay algunos pacientes que sí la tienen, y los pacientes que tienen mucha circulación colateral en el cerebro van a ir perdiendo esta zona de penumbra en forma muy rápida. Para las 3 horas, digamos, de haber llegado a la sala de urgencias o de haber iniciado con los síntomas, ya habrán perdido por toda la zona de penumbra, pero hay otros pacientes que tienen muy buena colateralidad y se van a tardar muchísimo más en perder esta zona de penumbra. Y para lo que nos sirve la imagen en el infarto cerebral agudo es que para cuando nos llega el paciente vamos a poder saber a través de la imagen y de estudios impresionantes que tenemos ahora, si el paciente es un paciente que ya ha perdido que tiene una oclusión arterial y en dónde la tiene, y si ya ha perdido esa penumbra o si no ha perdido esa penumbra. Entonces, por eso la imagen es tan importante, porque nos da la oportunidad de saber si el paciente que tenemos enfrente se va a beneficiar de cuál tratamiento. El tiempo sigue siendo importante. Conforme pasa el tiempo y se va perdiendo en los pacientes este tejido de penumbra, pues lo que se pierde también es una cantidad de pacientes importante que vamos a poder tratar. Entonces, si llegaran los pacientes a los 5 minutos de iniciar su problema y no hubiera tráfico y las ambulancias volaran, etcétera, tendríamos una gran cantidad de pacientes que podríamos tratar, y en estudios de imagen podríamos identificarlos, pero conforme pasa el tiempo tenemos menos pacientes que podemos tratar, y ya después de una buena cantidad de tiempo tenemos pocos pacientes que tenemos que tratar. Pero repito, la imagen nos permite saber el paciente en particular que tenemos enfrente, cómo está y si es candidato a tratamiento. Y entonces tenemos que hacer un balance de la información que nos dan estos estudios y el tiempo que nos toma hacerlos. En ocasiones es bonito hacerle al paciente 5 estudios, 6 estudios que nos toman 3 o 4 horas hacer, pero en esas 3 o 4 horas hemos perdido la oportunidad de tratar al paciente, o el paciente ha perdido la oportunidad de beneficiarse por el tratamiento.
Entonces, tenemos que tener estudios que nos den la mayor información posible e información que sea indispensable desde el punto de vista de decisiones clínicas, pero en el menor tiempo posible. Y ya esto está dirigido a la plática y ya esto está dirigido a la información científica que conocemos. Entonces, ¿cuáles son las metas en la evaluación por imagen del infarto cerebral agudo? Hay una selección positiva, entre comillas, criterios de inclusión que nos van a decir este paciente sí debe de tratarse, que puede ser el diagnóstico de infarto cerebral, una confirmación por imagen del diagnóstico clínico que hemos hecho del infarto cerebral. Nos puede detectar también la imagen la presencia de oclusión arterial, una arteria tapada que se puede destapar, y la presencia de tejido viable, es decir, la presencia de tejido de penumbra que todavía podemos salvar si abrimos esa oclusión arterial. Y puede haber selección negativa por imagen, casos en que el paciente tiene algún problema o tiene alguna cosa que nos dice, no, a este paciente no lo debemos tratar. Por ejemplo, un paciente que tiene hemorragia cerebral, pues no lo debemos hacer tratamiento de reperfusión. Hay otras contraindicaciones por imagen que van a estar viendo en mi plática y a lo largo del curso de hoy. La ausencia de oclusión. A un paciente que no tiene una arteria grande tapada no se le debe hacer terapia endovascular porque no hay cosa que destapar. Y la ausencia de tejido viable. Hay pacientes que más tarde o más temprano, desgraciadamente, llegan y ya no tienen tejido de penumbra y ya por más que se haga una reperfusión, que se abra la arteria, ya no se van a beneficiar de abrir esa arteria porque el tejido ya está dañado irreparablemente. Ahora, entre más información tenemos y más tiempo tenemos para tratar a los pacientes y más cosas tenemos que ofrecerles, se convierte en una cosa más complicada esto. Yo les voy a hablar de esto en términos de lo que se ha desarrollado, pero como les digo, ustedes tienen que pensar en mi hospital que tengo y qué puedo hacer. Y si pueden hacer mañana más de lo que hacían ayer, es bueno. No en todos los hospitales podemos hacer todo. Eso es cierto en todos los países del mundo y en todos los hospitales públicos de nuestro país. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes tomen de esto lo que les beneficia para su hospital. Les voy a hablar de un escenario ideal en que tuviéramos pacientes que se pueden beneficiar de imagen y que tenemos todas las imágenes para buscar en estos pacientes la patología. Y si tenemos todas las imágenes y todos los tratamientos, ya podemos tratar a los pacientes hasta más allá de 24 horas. Pero los pacientes se presentan en diferentes momentos y para esto, para como esquematizar y simplificar un poquito las cosas, dividimos las etapas en etapa 1 en menos a 4.5 horas, la etapa 2 de 4.5 a 6 horas, otra etapa 2 entre 4.5 y 9 horas, ahorita les digo por qué la separo, la etapa 3 que es perdón, aquí está mal, de 6 a 16 horas, de 4.5 a 16 horas, y la etapa 4 de 16 a 24 horas y más allá de 24 horas. Y vamos a ver cada una de ellas. En la primera etapa, cuando el paciente llega en las primeras 4.5 horas, vamos a intentar hacer trombolisis intravenosa, más menos trombectomía mecánica. De 4.5 a 6 horas podemos hacer trombectomía mecánica, pero también podemos hacer trombolisis intravenosa. En la tercera etapa, de 6 hasta 16 horas, se puede hacer trombectomía mecánica. También de 16 a 24 horas se puede hacer trombectomía mecánica. Y ahorita hay un poquito de discusión de pacientes que van más allá de las 24 horas, que llegan con el infarto y que se seleccionan por imagen y que se pueden someter a trombectomía mecánica. Pero ahorita me van a comprender todo esto que les estoy diciendo y les va a quedar más claro. Vamos a ver con detalle la etapa que posiblemente es más difícil por el tiempo que apremia, que es la primera etapa de 0 a 4.5 horas de que empieza el paciente sus síntomas. Llega un paciente al servicio de urgencias y nos dice el familiar que 1 hora previa o 2 horas previas el paciente ha tenido un déficit neurológico focal. Revisamos al paciente, le hacemos la escala de NIH y sabemos que tiene un infarto cerebral desde el punto de vista clínico. Y sabemos que conforme pasa el tiempo con ese paciente, va disminuyendo la posibilidad de que se beneficie de trombolisis intravenosa y de trombectomía mecánica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer estudios necesarios para que ese paciente, saber si es candidato a tratamiento, pero no perder nuestro tiempo en hacer estudios que no nos van a dar información relevante. Entonces, ¿qué va a suceder en la etapa inicial? En la etapa 1 de 0 a 4.5 horas vamos a hacer una tomografía no contrastada. Es el estudio básico inicial que hacemos con un paciente que tiene que someterse a tratamiento de reperfusión. La meta 1, cuando hacemos una tomografía no contrastada, una tomografía simple, en un paciente con infarto cerebral agudo, es descartar hemorragia. Y la tomografía simple cumple muy bien esta función. Es altamente sensible para hemorragia intracerebral y sobre todo en la etapa muy aguda es altamente sensible para hemorragia subaracnoidea.
También es muy sensible la TAC simple para hematomas, para descartar hematomas subdurales y epidurales agudos. Aquí tenemos algunos ejemplos de hemorragia subaracnoidea, de hemorragia intracerebral, de hematoma subdural, de hematoma epidural, y salta a la vista ese problema. Y si vemos algo de esto, detenemos el proceso para trombolizar al paciente o para hacerle terapia endovascular, porque sabemos que ese paciente no se va a beneficiar y puede inclusive perjudicarse por esto. ¿Cuáles son las dificultades con la tomografía simple de cráneo? Sobre todo en términos de detectar hemorragias. Los hematomas subdurales subagudos, todos hemos conocido casos de pacientes que llegan, por ejemplo, con esta imagen. Y ustedes aquí ven que es perfectamente isodenso el hematoma. Aquí tiene dos hematomas subdurales, uno de un lado y otro del otro. Y si no nos fijamos muy bien dónde acaba aquí la sustancia gris en este paciente, este hematoma subdural, que es un poquito más subagudo, se nos puede ir y podemos trombolizarlo y podemos hacerle un daño. Esto generalmente no se presenta así cuando llega el paciente en la etapa muy inicial, pero hay que tener cuidado, hay que ver con mucho cuidado estas tomografías para descartar esto. Y la otra son hematomas subdurales laminares pequeñitos como este que está aquí, que en ocasiones no podemos detectar, pero esos tienen la ventaja de que realmente no nos dan una focalización aguda y es más difícil que nos confundamos. Pero estas son las cosas que hay que fijarse muy bien en la tomografía simple en la etapa aguda. La meta 2 en una tomografía simple es confirmar el diagnóstico de infarto cerebral y ver si no hay algún parámetro de exclusión para trombolizar al paciente. La tomografía en las 6 primeras horas es poco sensible para infarto cerebral. Todos ustedes saben que se va viendo en forma muy clara esa hipodensidad, esa imagen oscura, pero en las etapas más posteriores. De hecho, si se presenta un paciente que dice que empezó, o dice la familia que empezó hace 2 o 3 horas y vemos un infarto muy establecido, a lo mejor algo más sucedió, a lo mejor la información no es la correcta, a lo mejor no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo en términos de tiempo, ¿no? Entonces, la tomografía simple no es tan buena para hacernos el diagnóstico del infarto cerebral agudo. Entonces, el diagnóstico del infarto cerebral agudo en la etapa muy inicial será clínico y la tomografía más bien será para descartar otro tipo de cosas, hemorragia, etcétera. Pero hay ocasiones en que sí nos puede ayudar, por ejemplo, a visualizar el trombo, este signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que seguramente luego les hablarán de él. Nos dice, bueno, si el paciente tiene un déficit, en este caso del lado derecho del cuerpo, pues esta arteria cerebral media del lado izquierdo está tapada y corresponde con mi déficit. O aquí veo, en ocasiones veo el churrito de la cerebral media, o en ocasiones veo el signo del punto, un punto ahí en la arteria que estoy viendo desde arriba, que me habla de que hay un trombito ahí. Y eso ya me habla de que hay un coágulo ahí y me dice que es un infarto lo que estoy viendo. Y me dice también que en este caso, por ejemplo, que es un trombo relativamente grande, inclusive lo puedo ver yo en la tomografía simple, y eso me puede decir que a lo mejor tengo que hacerle trombolisis intravenosa, pero también terapia endovascular al paciente. Otro signo importante que también les van a hablar con más detalle es de la hipodensidad del tercio del territorio de la cerebral media. Cuando es más de un tercio, cuando es una lesión más o menos extensa, o cuando la escala de Aspects, que luego también seguramente van a revisar, está menor a 7, eso nos habla de que es un infarto extenso y un infarto establecido, y eso puede ser una contraindicación para trombolizar al paciente específicamente después de las 3 horas, entre 3 horas y 4 horas y media. ¿En qué basamos nuestra información clínica para tomar en cuenta estos estudios para la decisión de trombolisis? En 2 estudios importantes, el NINDS, que se publicó por allá de 1995 en el New England Journal of Medicine, que fue el primer estudio en demostrar que la alteplasa o el RTPA sirve para disminuir la discapacidad en infarto cerebral. Ahí se incluyeron pacientes hasta 3 horas y todos los pacientes se sometieron a tomografía no contrastada, que es non-contrast CT, aquí es lo que significa, para descartar hemorragia. Había habido estudios previos que no habían sometido a todos los pacientes a tomografía o que no se habían revisado las tomografías con mucho cuidado y habían sido estudios negativos para el beneficio de la alteplasa, pero sobre todo por este problema de que la selección por imagen no había sido la ideal y seguramente se habían trombolizado una buena cantidad de pacientes con hemorragias y eso puede hacer que perdamos el beneficio con nuestro paciente o que lo perjudiquemos. Entonces, este estudio tuvo ventaja, fue clara la ventaja, es un estudio aleatorizado
controlado, con placebo, etcétera, bien hecho, pero además con una selección por imagen con tomografía simple muy importante. Y el estudio de CAS3, que fue la extensión de la ventana de 3 horas a 4 horas y media, y también todos los pacientes fueron sometidos a tomografía simple de cráneo, se descartó hemorragia, pero en este caso, entre 3 horas y 4 horas y media, quitaron a los pacientes que tenían una zona de hipodensidad mayor a 1/3 del territorio de la cerebral media, como yo les enseñaba antes. Estos pacientes que tenían una zona extensa ya de infarto establecido, ya no los trombolizaban. Y sigue siendo un parámetro que utilizamos desde el punto de vista de imagen. Por supuesto, los pacientes que tienen hemorragia no los trombolizamos, pero también los pacientes que tienen un infarto establecido y extenso. Ahora, en la etapa 1, hacíamos solamente tomografía simple de cráneo y nos quedábamos tranquilos y trombolizábamos al paciente con esa información. Y todavía se puede hacer, seguramente en la mayoría de los hospitales es lo que se tiene que hacer. Pero si en su hospital se cuenta con terapia endovascular, hay ocasiones que los pacientes que llegan de forma muy temprana se pueden beneficiar de trombolisis intravenosa con alteplasa, pero también de terapia endovascular. Y en esos pacientes vale la pena hacer imagen avanzada, inclusive cuando están en las primeras 4 horas y media de evolución del padecimiento. Y una de las cosas que se puede hacer es angiotomografía. La angiotomografía tiene ciertas ventajas, es económica, rápida, más disponible en la mayoría de nuestros hospitales que la resonancia magnética. En la mayoría de los hospitales públicos, incluyendo donde yo trabajo, una resonancia magnética urgente es difícil de obtener, pero la angiotomografía es un poquito más fácil de obtener. Es muy adecuada para definir oclusión de carótida interna, oclusión proximal de cerebral media y oclusión de basilar, que son las arterias de los pacientes que que posiblemente se beneficien de terapia endovascular. Sirve excelentemente bien para ver eso. También aumenta la sensibilidad para detección del área de infarto. En ocasiones vemos una tomografía simple y no nos queda muy claro que hay un área de infarto y etcétera, pero le hacemos la angiotomografía y vemos esto, una gran área que no tiene vasculatura y entonces ya sabemos que lo que tiene el paciente es un infarto. Y así sabemos también que nuestro diagnóstico clínico es el correcto. Y nos da información sobre la colateralidad, sobre que si hay arterias que están ayudando a la perfusión de ese tejido y que aumentan la penumbra y etcétera. Y es un concepto que cada vez nos interesa más en términos de que prolonga el tiempo en que podemos tratar a los pacientes. Tiene ciertas desventajas, la disponibilidad. En muchos de nuestros hospitales hay tomografía urgente, pero no hay angiotomografía por cuestiones técnicas de inyector, de técnico que no lo sabe hacer, de software, etcétera. Entonces tampoco está presente en todos los hospitales. El costo del contraste es un problema. Se necesita un recurso específico y a veces cuesta un poquito de trabajo tenerlo. Es más caro esto que la tomografía simple. El tiempo de realización, que el tiempo en realidad es de unos minutos, es de 5 minutos para obtener las imágenes, pero toma algo de tiempo canalizar al paciente, poner el medio de contraste, etcétera. Y tenemos que pensar que si vamos a hacer trombolisis, hay que hacerlo lo más rápido posible esto. Y si decimos hacer angiotomografía, queremos que haya algún beneficio por ese tiempo que estamos perdiendo, entre comillas, por el paciente. Y la otra es la cuestión del daño renal por contraste. Los pacientes no llegan con un estudio de laboratorio y de creatinina cuando llegan con una urgencia, y hay algo de temor de que estos pacientes, sobre todo los que tienen antecedentes de diabetes o de nefropatía, puedan exacerbar su nefropatía. Me voy directo al daño renal por contraste. Hay mucha discusión ahorita, pero los quiero tranquilizar en el sentido de que no es frecuente, sobre todo en pacientes sin antecedentes que no tienen diabetes y no tienen nefropatía conocida, no es nada frecuente, e inclusive en pacientes diabéticos e hipertensos que no se conocen nefrópatas, generalmente no sucede el daño por contraste. Y cuando llega a suceder, es generalmente reversible. Entonces, ahorita en muchos hospitales lo que se está haciendo es someter al paciente a los estudios contrastados y angiotomografía en específico sin creatinina. Ok, sin creatinina. En otros hospitales no es posible por cuestiones de seguridad, etcétera, pero ya la mayoría de los radiólogos inclusive están de acuerdo con nosotros en que si el paciente requiere un estudio contrastado, una angiotomografía, y no conocemos el estatus renal, digamos, se puede hacer y después se maneja si es que hay alguna complicación. Y entonces, ¿qué se postula en algunos centros? Que cuando llega el paciente en las primeras 4 horas y media, se le haga una tomografía simple de cráneo, con eso se pueda tomar la decisión para trombolizarlo, pero que a todos los pacientes se les haga angiotomografía, porque así vamos a detectar a los pacientes que tienen una oclusión proximal
y los vamos a poder llevar a terapia endovascular. Ahora, si en mi hospital no hay terapia endovascular, no hay trombectomía mecánica urgente, no vale la pena que le haga una tomografía, una angiotomografía al paciente antes de someterlo a trombolisis, porque estoy perdiendo tiempo para someterlo a trombolisis, para tomar una decisión que no puedo tomar porque la angiotomografía es para llevar al paciente a terapia endovascular. Entonces, si le hago angiotomografía a todos los pacientes, es para que se sometan a terapia endovascular posiblemente. Otras posibilidades son Perfutac, perfurresonancia. Las ventajas son que confirman el diagnóstico de infarto cerebral e identifican el tejido salvable. Las desventajas son la disponibilidad en muchos hospitales, el costo y el tiempo para realizarse. En las primeras 4 horas y media no necesito yo ver si hay tejido salvable para trombolizar al paciente. Ningún estudio ha demostrado que la selección por imagen para trombolisis intravenosa es eficaz. Entonces yo puedo trombolizar al paciente solamente descartando que tenga una hemorragia y con el diagnóstico clínico de infarto cerebral. Entonces yo les diría en términos generales que no es necesario que le hagamos Perfutac a los pacientes en las primeras 4 horas y media y tampoco es necesario que le hagamos resonancia a los pacientes antes de trombolizarlos. Estos son los estudios iniciales que demostraron que a los pacientes que se trombolizan en la etapa inicial y si se les hace estudio de imagen avanzada, angiotomografía, tomografía por perfusión y resonancia, se pueden llevar a terapia endovascular y hay beneficios. O sea, esta selección sirve para decidir qué paciente es bueno para terapia endovascular y le beneficia al paciente. Pero les repito, ningún estudio de perfusión o angiotac demostró mejorar la selección del paciente para trombolisis intravenosa y por lo tanto el uso de imagen avanzada solo debe realizarse si se cuenta con la posibilidad de hacer terapia endovascular. La selección con angiotomografía y con perfutomografía o con resonancia es para terapia endovascular, no para trombolisis. Entonces, ¿qué conclusión hay en la etapa 1? Es tomografía simple para todos los pacientes y con eso se puede trombolizar a un paciente. Angiotomografía en todos los pacientes si tengo terapia endovascular. Hay estudios que dicen que el NIH sirve para ver a qué paciente le debo hacer angiotomografía, a quién no, pero solamente si voy a llevar al paciente a terapia endovascular. Y Perfutac y resonancia no es indispensable, se pierde tiempo valioso y no se debe hacer antes de trombolisis intravenosa, solo en caso de duda diagnóstica del infarto cerebral o solo en caso de que yo quiera hacerle algo más al paciente después de la trombolisis intravenosa, cuando tengo que hacer Perfutac, resonancia, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos un algoritmo de imagen para los pacientes con infarto cerebral agudo, pues la primera etapa nos quedará así más o menos, un paciente que llega antes de las 4 horas y media, le hacemos tomografía simple de cráneo, buscamos ausencia de hemorragia, ausencia de hipodensidad y lo sometemos a trombolisis intravenosa. Si tenemos terapia endovascular, le hacemos angiotomografía, si hay una oclusión proximal, le hacemos de todas maneras trombolisis intravenosa al paciente y se va a trombectomía mecánica y así tratamos a los pacientes en la primera etapa antes de las 4.5 horas de evolución. En la etapa 2, digamos de 4.5 a 6 horas, la meta es ya trombectomía mecánica y podemos hacer imagen con angiotac, perfutac, resonancia, perfurresonancia, etcétera. Hay una gran cantidad de estudios que empezaron a salir desde el 2015 que demostraron definitivamente que la terapia endovascular y trombectomía mecánica es muy efectiva para mejorar a los pacientes bien seleccionados cuando tienen infarto cerebral agudo. Son todos estos estudios que tuvieron muy buen beneficio. No voy a entrar en el detalle de esto, pero hay una cosa que es importante. Yo al paciente le hago tomografía simple de cráneo, le hago angiotomografía y veo que hay una oclusión, pero por lo menos en las guías y de acuerdo a los estudios que les presenté en la diapositiva previa, no es necesario hacer estudios de perfusión para determinar si hay penumbra. No es necesario. Si yo veo que un paciente tiene una oclusión proximal en las primeras 6 horas, puedo someter al paciente a trombectomía sin ver si tiene tejido de penumbra, porque se considera que es más la pérdida de tiempo de ver la perfusión que la posibilidad de que no tenga penumbra. Entonces, inclusive las guías de tratamiento del 2019 de la American Heart Association dicen con una TAC simple y con una angiotomografía podemos someter al paciente a trombectomía. Entonces, ¿cómo queda la etapa 2A? El paciente llega entre 4.5 y 6 horas y yo tengo terapia endovascular, le hago tomografía no contrastada, le hago angiotomografía, no hay hemorragia, no hay una hipodensidad grande marcada, hay una oclusión proximal
le puedo hacer trombectomía mecánica con terapia endovascular al paciente en las primeras 6 horas, sin necesidad de estudio de perfusión para ver si hay penumbra. La etapa 2B yo creo que es relevante en nuestros hospitales porque no todos tenemos terapia endovascular y si los tenemos no la tenemos todo el tiempo, sinceramente. Entonces, a pacientes que llegan entre 4.5 y 9 horas, pero que no hay terapia endovascular, también les podemos hacer cosas. Les podemos hacer trombolisis seleccionada por imagen, sí, a estos pacientes. Hay un par de estudios, pacientes que llegan con un infarto cerebral del despertar, que nos sucede con mucha frecuencia, que el paciente se fue a dormir a las 10 de la noche y a la hora de que despertó ya tenía un déficit. O los otros son los pacientes que se encontraron tirados en su casa, etcétera, y que no sabemos cuándo empezó el infarto cerebral. Pues a estos pacientes, de acuerdo a este estudio que se llama Wake Up, les podemos hacer una resonancia magnética y si no hay si hay un mismatch o una diferencia importante entre la difusión y el flare, los podemos someter a trombolisis intravenosa. Lo que se ve en esos pacientes es esto. En la difusión vemos una región de necrosis, ya luego les van a hablar muy bien de esto, una región de infarto cerebral, pero en el flare no ha aparecido. Esto nos habla de que este es un infarto cerebral que lleva poco tiempo, aunque no sepamos en qué momento sucedió, ese infarto parece llevar poco tiempo. Entonces, si la abuelita se despertó a las 8 de la mañana con su déficit, es más probable que ese déficit ese infarto haya sucedido a las 7 de la mañana mientras dormía que a las 10 de la noche del día previo. Entonces, podemos trombolizar a los pacientes que tienen esta mismatch o esta diferencia entre la difusión y el flare, y lo trombolizamos con la dosis usual de Alteplasa. Otros son los pacientes que ya tienen hasta entre 4.5 y 9 horas. Esos pacientes se les seleccionan por imagen, se les hace una tomografía por perfusión o una resonancia, y si tienen estas características, sobre todo un núcleo necrótico menor a 70 cc y una zona de penumbra más o menos importante de acuerdo a estos criterios, esos pacientes también se pueden someter a trombolisis intravenosa hasta las 9 horas. Entonces, si en nuestro centro no tenemos terapia endovascular, pero le podemos hacer una tomografía por perfusión al paciente y la podemos analizar, podemos trombolizar a los pacientes con estos criterios ya hasta las 9 horas. Y hay un metaanálisis de los diferentes estudios que han visto esto, que corroboró exactamente lo mismo. Si hay un paciente que por tomografía por perfusión tiene tejido de penumbra, lo podemos trombolizar con Alteplasa intravenosa entre las 4.5 y 9 horas de haber empezado los síntomas. Entonces, esa es una cosa que nos ha sido útil a nosotros si no tenemos terapia endovascular, que es la primera opción, pero si no la tenemos, podemos trombolizar a los pacientes con hasta las 9 horas con selección por imagen. Entonces, ¿cómo queda la etapa 2B, digamos? Que es el paciente que tiene entre 4.5 y 9 horas, pero que no tenemos terapia endovascular para tratarlo. Le hacemos una resonancia magnética o le hacemos una perfutac y vemos si hay mismatch flare difusión o si hay tejido viable y lo podemos someter al paciente a terapia a trombolisis intravenosa, en la etapa entre 4.5 y 9 horas. Y ya en las etapas finales ha sucedido una cosa interesante, se ha ido extendiendo el tiempo en que le podemos hacer terapia endovascular a los pacientes. En la etapa 3, de 6 a 16 horas, ahí salió un estudio, el Diffuse 3, que también se publicó en el New England Journal of Medicine, en que se hacía una perfutomografía, se hacía una resonancia y una angiotomografía, y si se cumplían estos criterios, el infarto, el núcleo necrótico menor a 70 cc, zona de penumbra de más de 15 mililitros, una oclusión proximal de la arteria cerebral media o de la carótida interna distal. Si se cumplen estos parámetros, el paciente se beneficia de terapia endovascular hasta las 16 horas. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? El paciente llega después de las 6 horas, le hacemos estos estudios, tenemos anotados estos parámetros, decimos, este paciente se le debe hacer terapia endovascular y se le somete a este paciente y pensamos que el paciente tiene beneficio por eso. Les enfatizo, los criterios que utilizamos son los mismos criterios de inclusión al estudio Diffuse, son los criterios que utilizamos para someter a los pacientes y son estos criterios. Volumen de infarto menor a 70 cc, isquemia, zona de isquemia mayor a 15 y una relación de mismatch de 1.8 con una oclusión.
estos pacientes entre las 6 y las 16 horas de evolución se deben de llevar a terapia endovascular. Entonces, ¿cómo queda entre las 6 y las 16 horas nuestro algoritmo de imagen? Se le hace tomografía simple, se ve que hay ausencia de hemorragia y hipodensidad, se le hace angiotomografía o angioresonancia y se ve que hay oclusión proximal, y se le hace algún estudio de perfusión por tomografía o resonancia, se ve que hay tejido viable de acuerdo a esos parámetros que les presenté, y se va a llevar al paciente a sala de angiografía para una trombectomía mecánica. Más allá de las 16 horas, también podemos tratar a los pacientes de 16 a 24 horas ya de haber empezado los síntomas. Salió este estudio que es el estudio DON. En ese estudio igual se le hizo a los pacientes estudios de perfusión y de angiotomografía y angioresonancia para ver las características de la oclusión y buscar el tejido viable. Y los pacientes que tenían los criterios del DON de 6 a 24 horas, hasta 24 horas, se beneficiaron de terapia endovascular. Los criterios de DONU son un poquito complicados, aquí están, es menos de un tercio de la arteria cerebral media en tomografía o resonancia, una oclusión, y son estos los criterios. Tiene que ser un infarto pequeño con un NIH alto, es decir, un infarto grave con un infarto pequeño, y es diferente para mayores de 80 años, para menores de 80 años, etcétera. Estos son un poquito difíciles hasta de aprenderse. Nosotros tenemos una listita en que vemos, este paciente lleva 20 horas, pero cumple estos criterios de imagen por perfutomografía o por resonancia, por perfusión, y entonces el paciente se va a beneficiar. El resumen de esto es que podemos tratar a los pacientes seleccionados por imagen con estos criterios hasta 24 horas después de que han empezado los síntomas. Y eso le da un gran beneficio a pacientes, inclusive en etapas ya bastante tardías. Entonces, ¿qué hacemos de 16 a 24 horas? Hacemos tomografía, hacemos angiotomografía, hacemos estudio de perfusión, y si el paciente tiene una oclusión proximal y tiene tejido de penumbra, tiene una cantidad de tejido de penumbra adecuado, se va a trombectomía y el paciente se beneficia de trombectomía mecánica por terapia endovascular. Entonces, así queda nuestro algoritmo de imagen. Como ven, es una cosa cada vez más compleja, pero el hecho de que sea cada vez más compleja quiere decir que tenemos cada vez más que ofrecerle a los pacientes en las primeras 4.5 horas, en las primeras 6 horas, en las primeras 9 horas, en las primeras 16 horas y hasta 24 horas. Y todo esto está dirigido a que tratemos cada vez a más pacientes, con trombolisis intravenosa y cada vez más pacientes con trombectomía mecánica, porque los pacientes se benefician. Yo a lo que los invito es que piensen en su hospital qué pueden hacer. Si no están haciendo tomografías simples, que las hagan para hacer trombolisis. Si están haciendo tomografías simples, pero no están haciendo angiotomografías, que busquen la manera de hacerlos para ver si pueden llevar al paciente a terapia endovascular. Y así que cada vez tengamos más cosas que ofrecerle al paciente en términos de selección de imagen y en términos de tratamiento, porque lo que nos interesa es beneficiar a cada vez más pacientes. La conclusión de mi plática es que cada vez contamos con más tratamientos para reperfusión que hacen mucha diferencia en términos del pronóstico del paciente. Cada vez conocemos mejor los criterios de selección. La imagen es vital para elegir el tratamiento. Hay que balancear la información que me da la imagen y el tiempo. Hay ocasiones en que puedo hacer muchos estudios, pero no necesito hacerlos, y entonces hago menos estudios para tomar decisiones acertadas nada más. Hay que basarse en evidencia, no en opiniones. Es muy bonito ver una resonancia magnética que me toma hacerla una hora en la primera hora del padecimiento del paciente, pero va a perder tiempo. Entonces, y la evidencia no habla de que sea necesario, entonces hay que irnos siempre a la evidencia, hay que optimizar el proceso y hay que tratar a los pacientes. Lo que buscamos es tratar a los pacientes en la forma mejor y en la forma más rápida posible. Yo siempre digo que la frase más peligrosa del lenguaje es, así lo hemos hecho siempre, y con esto, como sale información todo el tiempo, hay que conocer esa información, hay que modificar los esquemas y los protocolos en nuestro hospital, y hay que ofrecer al paciente cada vez más cosas para que se esté beneficiando. Agradezco nuevamente a la mesa directiva de Ameva